en este día, que usted haya apartado el tiempo para que juntos podamos aprender un poquito más de lo que nos dice la palabra. Estamos en un tema que me ha impresionado la forma en que varios de ustedes me han dicho que tiene directamente impacto en la forma en cómo vivimos, en cómo hacemos las cosas en casa, y eso es exactamente el propósito que tenemos, que lo que usted aprende aquí de verdad tenga un impacto en su vida, tenga un efecto en lo que usted está haciendo, en cómo lo está haciendo. Y estamos precisamente en una sección que tiene que ver con cómo aprendemos a desarrollar una sana comunicación en nuestra familia. El texto base que nosotros estamos usando es Santiago 1:19, es el texto del que partimos para aprender sobre la sana comunicación de la familia. Y allí en Santiago 1:19 el texto dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, para tratar nosotros de tener una secuencia lógica en cómo usamos este pasaje, estamos aprendiendo que para desarrollar una sana comunicación, porque puede haber comunicación, pero puede ser que esa comunicación no sea sana, no sea conforme al patrón bíblico. Entonces, si tú quieres desarrollar una sana comunicación en tu familia, lo que estamos haciendo es basándonos en Santiago capítulo 1, verso 19, lo estamos partiendo en tres. Y la primera sección de Santiago 1:19 es lo que sería la última parte del versículo, que dice tardo para airarse. Entonces, esa sección del texto, tardo para airarse, es la que nos lleva a nosotros a entender que la primera cosa que tenemos que comprender para la comunicación en la familia es que toda comunicación en tu familia brota de tu corazón. De allí parte, ¿sí? Esa es la primera sección donde tú y yo tenemos que trabajar. La segunda, a manera de repaso solo se lo estoy comentando, es la sección que nos dice el versículo, que es todo hombre sea pronto para oír. Y vamos a aprender a qué nos referimos con esta. Y la tercera es tardo para hablar. Insisto, el versículo 19 de Santiago no viene en esta secuencia. La secuencia de Santiago es muy clara: pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero para cuestiones lógicas de cómo queremos acomodar el texto, nosotros lo estamos partiendo en estas tres secciones que usted ya tiene allí. La primera, como le repito, es que todo parte del corazón. La segunda es que necesitamos, para la sana comunicación, aprender a escuchar. Y la tercera es que necesitamos aprender cómo hablar, cómo comunicarnos ya en la parte verbal. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Es muy importante que usted y yo estemos conectados y en el mismo canal respecto a la secuencia que estamos llevando. La semana pasada, lo que estudiamos, y le insisto, me llamó mucho la atención la respuesta que este tipo de clases tienen, los comentarios que ustedes nos hacen, lo que nos hacen llegar respecto a qué tanto les ayuda esto. Pero vimos, no sé si usted se acuerda, que cuando hablamos de la comunicación hablada, cuando tú y yo estamos comunicándonos de forma hablada, que no es la única manera en la que nos podemos comunicar, una de las cosas que aprendimos es la siguiente: las palabras, cuando nos referimos específicamente a la comunicación hablada, las palabras que tú y yo usamos únicamente cuentan el 7% de lo que nosotros decimos. 7%. Cuando nosotros pensamos en la manera en cómo nosotros comunicamos estas palabras, es decir, la voz, el tono que usamos, la inflexión de nuestras palabras, allí estamos hablando que según estudios es el 38% de lo que decimos se comunica en cómo lo decimos, ¿sale? La forma en la que lo platicas, la forma en que lo dices, el tono. Y el restante 55% de las cosas que nosotros decimos se comunican a través de nuestro lenguaje corporal. ¿Cuál es nuestra postura en el cuerpo completo
que incluye el rostro e incluye la forma en que tu cuerpo está comunicando cosas. Entonces, fíjate cómo de todo esto que estamos diciendo aquí, hablar, las palabras que decides utilizar solo cuentan 7%. Comunicas más en el tono de voz que pones y comunicas más en tu lenguaje, cómo comunicas a través del lenguaje que estás usando. Si usted hace una cuenta de esto y recuerda, va a estar por ahí ya el link, van a empezar a subir los muchachos los videos, van a empezar a subir los audios. Si usted lo busca la siguiente semana y busca el primer estudio, va a ver un ejemplo de esto. La semana pasada tomamos a muchos voluntarios de ustedes con una palabra mexicana, es mexicana, no la he oído en otro lado, es exclusivamente mexicana, que es la palabra órale. Y entonces pasaron varios de ustedes aquí a decirnos, cambiando el tono, la inflexión de cómo lo decían, y el significado de la palabra era completamente diferente. Y me parece que el récord que pusimos fue de 16 significados diferentes por cómo decías órale. Si dices órale o si dices órale, ¿verdad? Cambia nada más por modificar la inflexión, dónde pones el acento. Si lo dices órale, como algunos de ustedes pasaron a decir, esa misma palabra en mexicano, en nuestro lenguaje actual, significa qué impresionado estoy, ¿no? Significaba también apúrate, significaba estoy dispuesto a golpearme contigo, ¿verdad? También eso significa la palabra. Lo que hicimos fue ilustrar cómo no son solamente las palabras las que cuentan. Y llegamos a la conclusión entonces de que usted tiene que tener cuidado si utiliza medios para comunicar palabras en los que su tono y su lenguaje corporal no están incluidos. Por ejemplo, WhatsApp o Facebook o un mensaje de texto. El tono de tu voz no se entiende en el mensaje de texto y tienes que tener mucho cuidado, lo que aprendimos la semana pasada, de no querer arreglar asuntos esenciales de tu vida, problemas importantes o situaciones importantes en tu matrimonio o con tus hijos a través de un WhatsApp. Creo que fue una conclusión bastante útil. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a dar un paso más entrando a esta sección del corazón, de que toda la comunicación en tu familia empiece en el corazón. Y nos vamos a referir a un texto en Primera de Pedro. Abra su Biblia, por favor. Si trae de papel, mejor, para que pueda hacer anotaciones. Si la trae electrónica, también es la misma palabra. Le invito a que lo busque. Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a borrar todo esto y nos vamos a ir juntos aquí a la primera carta de Pedro, en el capítulo número 3, donde Pedro nos empieza a explicar varias cosas acerca de nuestra vida diaria. No tenemos el tiempo de estudiar en este momento toda la carta de Pedro, ni tampoco todo el capítulo, pero le habla a las mujeres sobre cómo vestirse, le habla a los varones sobre cómo tratar a la esposa. Vienen muchos consejos y te animo a que vayas conmigo, por favor, hasta allá a tu versículo número 8, donde vamos a encontrar una serie de indicaciones en Primera de Pedro 3:8 que tienen efectos directos en la comunicación en tu familia. Nos vamos a estacionar en este texto durante el domingo de hoy y otros domingos posteriores, porque de este versículo se desprenden las mismas cosas que Santiago nos explica en capítulo 1:19, verso 19, donde nos dice: todo hombre sea tardo para airarse, que lo pusimos primero, sea pronto para escuchar y tardo para hablar. Las mismas cuestiones las contiene Pedro, pero Pedro nos da un poquito más de información. Lo que vamos a hacer entonces, si usted tiene su Biblia, le recomiendo que lo lea en su Biblia. Si no trae una Biblia, en la pantalla está la escritura, es la versión Reina Valera 60, que es la que usamos para estudiar. Y vamos a leer del 8 al 11. Y usted va a notar cómo Pedro está conteniendo los mismos elementos que son necesarios para una buena comunicación en la familia. Observe que aunque el texto de Santiago es más concreto, lo que dice Pedro en capítulo 3, verso 8 en adelante es lo mismo, pero un poquito más explicado. Pero vamos a hacer lo mismo que con Santiago. Para efectos de estudiarlo más claramente, vamos a comenzar a la mitad del pasaje y de ahí vamos a distribuirnos como si empezáramos como una piedra en un charco, ¿no? En un lago. Tiras la piedra y desde el centro se va extendiendo hacia afuera. Eso es lo que vamos a hacer con el pasaje. Entonces, ¿dónde empezamos? En 1 de Pedro 3:8, observe. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Es la primera cosa que dice.
¿Qué más nos explica? Compasivos, luego amándonos fraternalmente, ¿qué más? Misericordiosos y amigables. Vamos a regresar después a explicar cada una de esas cosas, pero ya tú tienes allí una receta sobre cómo comunicarte en tu familia. Si tú quieres arruinar las cosas en tu familia, agarra el versículo número 8 y haz lo contrario, y vas a arruinar la comunicación en tu familia. Es decir, en lugar de ser de un mismo sentir, haya división en tu familia, vas a tener problemas de comunicación. Si no eres compasivo al comunicarte, si eres una persona que no amas fraternalmente a los tuyos, vas a meter problemas de comunicación. Si no eres misericordioso y siempre eres áspero en tu forma de hablar, vas a tener problemas de comunicación. Entonces vean cómo de entrada el versículo 8 ya nos indica una serie de requisitos para que tengamos una buena comunicación. Versículo 9, otro elemento muy importante: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Paréntesis aquí rápido. ¿Qué entiendes cuando lees ahí no devuelvas maldición por maldición? ¿Se refiere a eso que vas caminando y alguien te echa una maldición, el mal de ojo o algo así? No, si te fijas son palabras. Vas a observar aquí eso, palabras. El versículo dice ahí enseguida, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Observe, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces allí nos indica otro elemento necesario de la comunicación, que vamos a entrar después, porque ahora vamos a partir desde el centro. Y luego Pedro hace algo interesante. No sé si usted tenga lo mismo en su Biblia, pero si no lo tiene, lo que le voy a explicar, véalo en la pantalla. ¿Alcanza a observar cómo el versículo número 9 tiene todas las letras negritas? Y cuando usted llega al versículo 10 se ponen en gris. Lo que está haciendo algunos en sus Biblias, lo que van a tener es esto: tienen el texto aquí de esta forma, y cuando llegan al versículo número 10, el texto se pone en esta forma y luego vuelve el texto de esta otra manera. ¿Qué está indicando eso? Lo que está indicando es que está haciendo una cita de otro texto. Es como si yo estoy hablando aquí ahora y empiezo a citar un poema, lo pongo de esta manera. Es como si fuera prosa y verso, haga de cuenta, ¿no? Es una forma de citar. Entonces Pedro, el apóstol, está citando del Antiguo Testamento un pasaje que aplica a lo que está él explicando. Entonces lo vamos a leer en su verso 10. Porque, 2 puntos, y fíjese lo que dice el Antiguo Testamento, es como un dicho, es como un refrán: el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué le dice Pedro ahí citando la Escritura? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Todavía no llegamos ahí, pero ahí está clarísimo uno de los elementos más importantes para la comunicación en tu familia. Refrene su lengua. ¿Qué nos dice Santiago? Todo hombre sea tardo para hablar. Aquí dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Tú metes mentira a una familia, metes mentiras a un matrimonio, metes mentiras a tus padres, o tú como padre le dices mentiras a tus hijos, vas a destruir la comunicación en tu familia. Vea, es muy interesante. Versículo número 11. ¿Qué más nos indica Pedro? Es el mismo salmo el que está citando: apártese del mal y haga el bien. Y luego nos dice otra cosa: busca la paz, o busque la paz y sígala. Solo para terminar la idea, el versículo 12: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ya que tú tienes todo el pasaje, aquí por el tamaño de la letra no lo podemos ver, pero cuando tú tienes todo el pasaje completo, el centro del pasaje es el versículo número 11. Y ese versículo número 11 lo que hace es volver a regresarnos a esa sección donde estábamos aprendiendo en Santiago que el hombre tiene que ser tardo para airarse, o sea, tardo para enojarse. ¿Qué indica entonces o cómo lo podemos entender? Es sencillo de esta forma. Imagina pues tu corazón. Yo no soy bueno para dibujar, pero eso creo que parece un corazón, ¿verdad? Hasta ahorita.
Según Santiago, el airarse, que es una emoción que brota del corazón, airarse quiere decir enojarse, brota y comienza en tu corazón. Brota y depende de lo que hay en tu corazón. Santiago explica que ese es el área donde tienes que trabajar, y de allí nos vamos al oído de una persona, y de ahí nos iríamos a la boca de una persona. Pero no empiezas queriendo controlar la boca ni queriendo controlar lo que escuchas o cómo escuchas. Necesitamos empezar en el corazón. Para Pedro es lo mismo, pero nos lo indica de dos formas o dos cosas que tenemos que hacer. ¿Sale? Eso es como lo explica Pedro. Perdón, disculpen. Entonces, regresando al versículo 11, usted tiene aquí en el verso 11 la primera cosa que nosotros necesitamos hacer. Pedro explicaría que para trabajar en tu corazón, para tener buena comunicación, si yo tengo que empezar en el corazón, ¿dónde puedo empezar o dónde debo empezar? Ya me dijo acá atrás acerca de la lengua, ya me dijo que tengo que tener cuidado de no mentir, habla del oído. Pero hay que empezar en el corazón. Entonces, la manera correcta de empezar en el corazón es la frase que usted ve en el versículo 11. Apártese del mal y haga el bien. Apártese del mal y haga el bien. Entonces, aunque tenemos una cuestión antitética, quiere decir, está diciendo lo mismo, apartarse del mal y hacer el bien. Lo que Pablo está explicando es que para que tú puedas empezar a tener una sana comunicación en tu familia, tú y yo necesitaríamos empezar por revisar qué manchas o qué cosas que tú identificas que están mal por la verdad de tu palabra, habría ya en tu corazón. Y es allí por donde tú y yo necesitamos empezar. Si tú observas tu corazón y empiezas a revisar cómo es o cuál es el estado de tu corazón, tienes que empezar por apartarte del mal, revisando y buscando aquellas cosas en tu corazón que tú identificas que están mal, que sabes por la palabra que están mal. Por eso Pedro indica, ¿quieres amar la vida y ver días buenos? Fíjese, regrese por favor al versículo número 10 donde estábamos. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Fíjense, una familia donde hay armonía, donde hay buena comunicación, donde las cosas van bien, como se nos decía en la mañana, Caro, ¿verdad? Muchas de las situaciones que se dan son malos entendidos. Bueno, para Pedro tienes que refrenar tu lengua del mal, tus labios no hablar engaño, pero vean el 11 que es el centro. Apártese del mal y haga el bien. Entonces, muy específicamente, lo que estoy tratando de decirte es lo siguiente. Voy a pedirte que te imagines la situación de un matrimonio, el matrimonio que quieras, el tuyo, seguramente, ¿no? Si hay algo que tú estás haciendo en tu corazón que no está bien, voy a pensar que estás con un problema de rencor hacia tu suegra o suegro. Es un ejemplo, eso no pasa, pero es un ejemplo, imagínenselo. Hay un problema de rencor de tu parte hacia tu suegro. Bíblicamente, eso es una tache, eso es un problema del corazón, ¿sale? ¿Por qué Pedro nos dice, apártate del mal y haz el bien? ¿Qué va a pasar si tú tienes un problema de rencor en tu corazón y llega el 10 de mayo, para no hacerlo más lejos, el 10 de mayo que viene por ahí en unos días, ¿no? En más de un mes, y tu pareja, tu cónyuge y tú entran en esa conversación de a quién van a celebrar, a la suegra, a la mamá, o sea, a las abuelas o a la mamá del matrimonio. ¿Cómo le haces para en un solo día tratar de honrar o tratar de conectarte o de alguna manera celebrar a la suegra, a la abuela, a la mamá, a las hermanas tuyas que son mamás también? ¿Cómo haces? Si tienes un problema de rencor en el corazón, ¿cómo crees que vas a contestar a la pregunta de ¿qué te parece si vamos con mi mamá? Y hay un problema de rencor. ¿Cómo podrías contestar si tienes un problema de rencor? ¿Bien o mal? ¿Qué opinan? Bueno, hay dos opciones. Puede ser honesto y decir, es que ¿sabes qué? Tengo un problema de rencor con tu mamá y no vamos a ir.
¿no? Y ahora entonces tienes un problema no solo con la suegra, sino con tu esposa, ¿sale? Pero vamos a suponer que mientes y dices, ay, mi vida, claro que sí, vamos. Estás mintiendo, no estás siendo honesto porque tienes un problema de corazón, pero a la hora que sale una situación de una decisión, tú tienes que comunicarte de alguna manera diciendo no o diciendo sí, pero como el problema está en el corazón, vas a tener problemas de comunicación. Por eso Pedro no comienza diciéndonos, ten cuidado cómo hablas. Lo que él nos está diciendo es, apártate del mal. Si tienes rencor en el corazón, eso está mal y necesitas sacarlo de tu corazón para que la comunicación empiece a ser correcta. Nada más imagínate ese ejemplo. Ahora, uno más delicado. Vamos a pensar que tú, en tu pareja igual, te pusiste en contacto con la ex o con el ex por Facebook. Y ahí andas nomás platicando curiosamente a ver qué anda haciendo, cómo has estado, cómo te extraño. Comentarios o comunicación que no es correcta. Y llega el momento en el que tu esposa o tu esposo toma tu celular y ve ahí el mensaje. Tienes un problema del corazón, estás viendo a otro lado donde no debes ver y viene tu cónyuge y te pregunta, ¿y esto qué es? ¿Qué opciones tienes? O mientes, que aquí Pedro nos explica, ¿no? Apártense de todo engaño, no mientan, vas a dañar la comunicación en tu casa. O le dices, es que crees, es que extraño a mi primer amor del kinder, ¿no? Y entonces quiero ver dónde anda. Te vas a meter en aprietos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que lo dices o que ya está en el corazón? Que ya está en el corazón. Ahora, miren, no tenemos aquí el tiempo de ver toda la lista, pero ¿qué pasa si tú tienes un problema? Aquí podríamos poner una lista larga de problemas, ¿verdad? Tú tienes un problema de adulterio en tu corazón, porque todo el adulterio comienza en el corazón. Tú tienes un problema de rencor en el corazón, o tú tienes un problema de ira, eres una persona que no controlas tu ira, no estás acostumbrado a tener dominio propio. ¿Qué pasa si hay avaricia en tu corazón? O sea, la lista no la voy a terminar hoy. Si yo pongo envidia en el corazón aquí, si yo soy una persona que estoy esclavo del alcoholismo, o sea, la lista de pecados que empiezan en el corazón es muy larga. Si yo acostumbro a hablar mentira, y esa es una de las formas en que he acostumbrado comunicarme con mi pareja o con mis hijos, nada más dense una idea o piensan ustedes cuántas de esas cosas, solo porque ya están en el corazón, afectan inmediatamente la manera en cómo nosotros nos comunicamos, cómo hablamos. Se va a notar. Una persona que es esclavo del alcoholismo, todos hemos visto los diferentes estados y las diferentes etapas por las que pasa una persona que está alcoholizada, desde ser extremadamente sensible hasta ser extremadamente violento. Drogas afectan la comunicación. Tienes un problema de avaricia en el corazón, afecta la comunicación. Entonces, por eso yo voy a estar repitiéndote, como lo dice Pedro en su carta, muchas veces la idea de que la comunicación en tu familia no mejora si no mejora el corazón, si no cambia el corazón. Entonces, la primera cosa que Pedro nos explica es: apártese del mal y haga el bien. No hay, de verdad, no hay atajos a esto. Vienen personas y me dicen: hermano, tengo un problema, tengo un dilema, tengo un problema con mi suegro, tengo un problema con mi suegra, mi cuñada y yo no nos hablamos, estamos mal. Y su pregunta es: ¿qué le dice al momento de que están ante una conversación? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi suegra? ¿Qué le digo a mi esposa? Su problema es qué le dicen. Pero lo que a veces no logramos comprender es que el asunto no está en qué decimos. Dios lo bendiga. Gracias, hermano, muy amable. No está en qué decimos, sino en lo que hay en el corazón de la persona, que va a afectar lo que decimos y cómo lo decimos. Por eso, cuando la gente me viene a preguntar, buscando consejería de la palabra: hermano, ¿qué le digo? Mira, pocas veces recibe una respuesta de qué decir y cómo decirlo. La gran mayoría de las veces, ¿a dónde crees que nos lleva la Escritura? A revisar el corazón. Si tú no has perdonado y tienes un problema de rencor, ¿qué importa qué le dices? ¿Cierto? ¿Qué importa qué le dices? Bueno, suegra, la perdono.
bueno, sí, ya no tengo rencor contra usted, y todavía tienes ese rencor. Cuando hay adulterio entre la pareja, hay engaño, hay falsedad, ¿qué importa cómo lo dices? Si no hay arrepentimiento en tu corazón, ¿qué importa que digas? ¿Qué importa qué pretexto busques? ¿Cuántas veces digas una cosa o la repitas? El punto es que si el corazón sigue haciendo el mal, como dice Pedro, en lugar de hacer el bien, te digo con cuidado, ¿qué importa qué dices? De hecho, cuando tú hablas con algún problema del corazón no resuelto, esto sí te lo puedo asegurar, tú vas a empeorar el problema. El problema que ya hay, cuando hablas y tratas de arreglarlo y añades mentira o añades unas palabras de un corazón no arrepentido, tú vas a agravar el problema. Lo vas a hacer. Tu hijo y los míos nos ha pasado, en las parejas sucede, entre padre y hijo y entre hermanos sucede. Decimos una cosa y hacemos otra, pensamos de una manera y hablamos de otra, usamos máscaras, tenemos doblez en nuestro corazón. Ese es el problema. Deja de hacer el mal, dice Pedro, y haz el bien. Entonces, paso número 1, aquí están recetas, ¿sale, hermano? No recetas, sino pasos concretos que tú puedes tomar de los mal entendidos o los malos entendidos que has tenido en tu familia, esas situaciones que no están claras, esas cuestiones en las que la comunicación no es la que quisieras. Esta es mi primera pregunta. ¿Qué cosa te está mostrando el Señor que es un problema de tu corazón? No de qué hablas o cómo hablas o si lo dijiste áspero o suavecito. El punto aquí es qué hay en tu corazón y qué cosas te está mostrando el Señor que tienes que arreglar de una vez. Yo no te quiero engañar diciéndote que pues si tú hablas bonito, si tú vuelves a platicar con la persona con quien estás ofendido, se va a arreglar porque platicas. No, tiene que haber arrepentimiento de ese pecado. Pedro lo explica, apártese del mal y tienes que empezar a hacer el bien. Esa es la primera cosa que Pedro te diría. ¿Quieres sana comunicación con tu familia? Yo la quiero, yo anhelo tener esa comunicación con mi familia. Bueno, apártese del mal. ¿Qué estás haciendo que afecta tu relación con Dios, que te pone en una mala postura con Dios? Y eso va a afectar tu comunicación, la va a afectar. Te la vas a pasar orando. Si tú haces el mal, te la vas a pasar orando para que no te descubran. Señor, que no me pregunte, porque el día que me pregunte, si le digo la verdad le voy a hacer daño, y si le miento pues le voy a hacer más daño. Pero ¿cuál es el problema? Que estás haciendo el mal, no es que te preguntan. Y muchos se hacen todo lo imposible para que no les pregunten, evaden el tema. Entonces cuando sabes que ahí tu papá se va acercando a ese tema y a ver, hijo, siéntate, te quiero hablar sobre el dinero que falta, te haces el enojado, te haces el ofendido o que tienes diarrea y corres al baño para escaparte de la conversación. ¿Por qué haces eso? Porque si dices la verdad estás en problemas y si dices mentiras agravas los problemas. Pero ¿cuál es el punto? ¿Que te preguntan? No, el problema está ya en el corazón. Entonces, por favor, hermanos, escuchen la verdad de la palabra, apártate del mal y haz el bien. ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres amar la vida en lugar de quejarte de la vida? Así nos explicó el apóstol Pedro. Miren, todo el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, no hable engaño, y aquí está, apártese del mal y siga el bien o haga el bien. No puedo enfatizarte mucho, no puedo enfatizarte de más lo que esto significa. En serio, si no quieres apartarte del mal y hablas 1, 2, 3, 4 veces con la persona, o sea, ¿qué estás haciendo? Nada más estás añadiendo una mentira más, evadiendo el problema para que no explote, pero no se está arreglando la situación. Tienes falta de perdón en el corazón. Lo vemos con los matrimonios. Todos los matrimonios, a causa de la vida que hay normal en el matrimonio, se dan las ofensas. Y entonces cuando hay rencor, cuando hay falta de perdón, mira, no importa cuántas veces hablen. Es que hablamos ayer en la tarde. Sí, pero no se han perdonado. Y entonces hablaron ayer en la tarde. Algunos matrimonios, ¿verdad? ¿Saben a qué me refiero? Empiezas a hablar a las 9 de la noche. ¿Y a qué horas terminas de hablar? 3 de la mañana si terminas de hablar.
normalmente es, te volteas para un lado y ella se voltea para el otro lado, ¿verdad? Espalda contra espalda y no se hablan. Y así pueden estar un día, una semana, dos. Bueno, el punto es, si hablaste, ya platicaron, pero hay falta de perdón en el corazón, ¿se arregla algo? No. Te digo qué sucede. Tuviste una conversación el lunes con falta de perdón y las cosas que se dijeron el lunes se traen para la conversación del martes. Pero como no has perdonado, el día miércoles que vuelven a platicar, traes las cosas del lunes más las cosas del martes. Y el jueves que vuelven a hablar, como no hay perdón, traes las cosas del miércoles, le añadiste las cosas del martes y le añadiste las cosas del lunes, más el problema de Navidad del 995, ¿no? Más lo que dijo o no dijo la persona en tal fecha. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema está en el corazón. Falta de perdón, falta de arrepentimiento, falta de aclarar las cosas, falta de entendimiento de la verdad. Y así nos podemos ir. Por eso es muy importante. Todo empieza en el corazón. ¿Quieres arreglar la comunicación en tu familia? Comienza arrepintiéndote del mal, dejando de hacer lo que está mal y haciendo el bien. Aquí hay una lista que no es ni siquiera el 1% de lo que podría ser. Muchas cosas acá. Ahora, vamos a ver la segunda cosa. Si Pedro nos dice, lo que tienes que hacer es apartarte del mal y hacer el bien, ¿cuál es la segunda cosa que necesitamos hacer para tener buena comunicación? ¿Qué ve en el texto? Dice, busque la paz. Y luego añade una segunda cosa, ¿ya la vio que dice? Y sígala. Ahora, sobre esto hay un montón de cosas que son realmente sumamente importantes. La idea de la escritura aquí es que una vez que tú te apartas del mal y empiezas a hacer el bien, ojo, ya tienes lo más importante para poder desarrollar sana comunicación en tu familia. Pero aquí está la realidad del asunto. Déjame ilustrárselo con un dibujo aquí. La realidad del asunto es la siguiente. Cuando nosotros estamos tratando con la forma en que nosotros vivimos, vamos a pensar que tú hiciste una acción aquí, ¿sale? Y esa acción la Biblia la califica como un pecado. Hiciste el mal. Bueno, según la Escritura, tiene que haber aquí un parteaguas, que es el arrepentimiento, cuando tú y yo pedimos perdón a Dios de ese pecado o de esa conducta, ¿sale? Sin embargo, la Escritura nos enseña que aunque nuestro Padre nos ha perdonado, nosotros vamos a tener, imagínatelo así, consecuencias. Algunas son a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, pero va a haber consecuencias. Aunque tú hayas sido perdonado de esta acción de pecado, tu pecado y el mío tienen consecuencias. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque si tú te apartas del mal, ya no haces esto y empiezas a hacer el bien, eso no borra las consecuencias de tu pecado, ¿cierto? Y eso significa que a veces, aunque tú dejes de hacer el mal y hagas el bien, puede ser que no puedas tener paz. Piense un minutito lo que estoy diciendo. Dejo el pecado, ya abandoné el mal, empiezo a hacer el bien, pero puede ser que a causa de las consecuencias yo no pueda tener paz. Por eso Pedro nos explica aquí en la carta, la persona que quiere amar la vida y ver días buenos, apártese del mal y haga el bien, pero luego nos dice, busque la paz y sígala. La idea aquí, hermano, es que la paz que tú ves aquí marcada por Pedro, que queremos en nuestras familias, no te va a caer sola. Necesitamos ser intencionales en buscar la paz. Intencionales. Quisiera que te lo imaginaras de esta forma, como si tienes la clásica discusión de Año Nuevo, ¿dónde vamos a ir a cenar? ¿Dónde vamos a pasarla? ¿Dónde vamos a ir a celebrar a la mamá? Que son desacuerdos normales. ¿A qué kinder o a qué escuela escribimos a los niños? Son
pláticas normales que vas a tener en las que es posible que haya desacuerdo. En la tarde del domingo tú quieres ir a casa, sentarte a ver televisión 6 horas. Tu esposa quiere ir al parque con los niños o al revés. Y va a haber dificultades y va a haber tensión. La idea es esta: imagínate que cuando tú y tu esposa o tu familia y tú tienen un problema, es como si hubieras armado una bomba. ¿Sale? Una bomba de tiempo, de esas que tienen un reloj y el reloj va contando para abajo y tú tienes un cable rojo y un cable verde. ¿Sale? Y si tú te equivocas de cable y cortas el cable incorrecto, ¿qué le pasa a esa bomba? ¡Pum! Estalla la bomba. Si pasa el tiempo y no hiciste nada, estalla la bomba. Hay maneras en las que, si tú entiendes cómo funciona la bomba, tú puedes ir y cortar el cable correcto para desarmar la bomba. Así son los conflictos en la familia. Es una bomba que te cae allí. Algunas truenan como un cohetito ahí, ¡pac! Pero algunas pueden destruir tu matrimonio, pueden destruir tu familia. Es una cosa grave, es una cosa sumamente seria que puede destruir tu matrimonio, ¿cierto? Es una bomba atómica para tu matrimonio. Y hay personas que se apartan del mal, pero por no seguir o buscar la paz, por no hacerlo intencional para que el problema se arregle, la bomba les explota igual que como si no se hubieran arrepentido del mal. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que sigue. Y aquí son dos cosas: te tienes que apartar del mal, buscar hacer el bien, pero ahí Pedro nos dice: busca la paz y síguela. Y ese es el punto que Pedro nos quiere explicar aquí. No basta con que tú dejes de hacer lo malo. Tienes que hacer cosas intencionales para buscar la paz. ¿Por qué? Porque ante los efectos, como ya decíamos, ante las consecuencias del pecado tuyo, puede ser que aquí no hay paz. Las cosas están mal. Si tú robaste en tu trabajo, traicionaste a tu patrón, defraudaste a tu patrón y le robaste 100,000 pesos. Si el patrón decide no demandarte o no denunciarte y tú ya no robas, eso no te pone en la misma postura de antes. Vas a tener conflictos con tu patrón, vas a tener conflictos con tus compañeros. Te van a decir el ratita, ¿no? O el ladroncito, o el uñas, o no sé qué apodo te vayan a poner. ¿Qué es eso? ¿Es que son malos los demás? No, son consecuencias de tu conducta. Buscar la paz es esa situación que en la Biblia se nos explica, que en algunos lugares se le llama la restitución. No tenemos el tiempo para ver todo el detalle, pero lo resumo para usted rápido. En la Escritura, si yo me robaba una gallina tuya porque tenía mucha hambre y le hacía un caldito, y tú me sorprendías y ahora venía el juicio de qué pasó con la gallina. Bueno, yo me arrepiento, no vuelvo a robar gallinas. Por favor, perdóname porque estoy arrepentido. Pero la restitución, ¿quién de ustedes me dice qué tenía que hacer yo? ¿Darte cuántas gallinas? 4 gallinas. 4 tantos. En otros lugares en la ley se habla de 2 tantos, pero era 4 tantos. ¿Por qué? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que realmente estoy arrepentido y el daño que yo te hice lo quiero reparar, pero no era repararlo nada más al 1 por 1, era al 4 tantos. ¿Se acuerda de Zaqueo cuando se arrepiente? Que había saqueado a unas personas por ahí, Zaqueo, y les había hecho tranza y se arrepiente. Dice: no, ya lo que tengo, una parte lo voy a dar a los pobres y al que hubiere defraudado le voy a devolver 4 tantos. Eso es restitución, y la restitución te trae paz la gran mayoría de las veces. A veces no se puede, hay situaciones irreconciliables, pero hay muchas situaciones en las que tú puedes encontrar reconciliación cuando buscas hacer restitución. Por eso Pedro es sabio a la palabra, te dice que solo con tu acción de no pecar, eso no te pone en una buena relación con tu hermano. Necesitas buscar la paz y seguirla. Vamos a ver qué dice Pablo, el apóstol Pablo, al respecto. Acompáñenme en su Biblia para que veamos juntos Romanos 12, ¿sale? Acompáñame allí para que la veas. Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 12. Encuéntrelo usted.
Y quiero animarte a que vayamos, ahorita vamos a ver otro pasaje de Romanos. Mire, fíjese qué claro es, ¿sale? Versículo 17. Suena al apóstol Pedro, casi igualito. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad, se fija, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No es solo entre Dios y tú, delante de todos los hombres también. Tienes que ser derecho, ¿sale? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y atención con el 18. Mire, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué está diciéndonos Pablo aquí? Que va a haber ocasiones en las que debido al pecado mío o al pecado de otras personas, debido a las consecuencias, sí es posible que haya situaciones donde la reconexión de esa relación se pueda volver a lograr. Pero según la palabra de Dios no debe depender de ti. O sea, que de ti no quede. Que por ti no sea la causa por la que la relación no tiene paz. Tú debes hacer todo lo que está en tus manos para que reviertas en lo posible las consecuencias del pecado, las enfrentes, hagas restitución en la manera posible. Pero Pablo reconoce, como leímos en Proverbios la semana pasada, ¿se acuerda? El hermano ofendido, dice, es como un candado de alcázar. No, se pone durísimo, no lo puedes ganar a veces, hagas lo que hagas, no se puede. Pero Pablo estaría diciéndonos que no tiene que depender de nosotros. Yo tengo que procurar, buscar, perseguir la paz con todas las personas. Pero reconocemos que hay veces que no se puede. La otra persona no quiere hablar contigo, la otra persona se ha cerrado, la otra persona no quiere. Ojo, tienes que ser responsable de tus propias consecuencias, ya lo estamos diciendo. Estas ondas que ves aquí son las repercusiones de tus decisiones y van a venir. Y no porque tú dijiste ya me arrepiento, se borran. No porque tu hermano te perdona, se borran. Hemos hablado con parejas en las que lo más común, triste, es que ella es golpeada por su pareja. Escuche, es muy sencillo el asunto. El esposo se tiene que arrepentir de ese pecado, Dios le perdona, pero puede ser que la relación queda tan dañada que no hay posibilidades de una reconciliación. ¿Por qué? Porque el daño ha sido tan grave y tanto que la persona no quiere hablar contigo. Tienes que hacer lo posible por buscar la paz. Pero Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Compárelo por favor con el mismo libro en Romanos, pero el capítulo 14. Por favor, acompáñeme allí al capítulo 14. Romanos 14, leamos por allí nuestro versículo 18, déjeme ver. Romanos 14. ...19... Mire, Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, perseguir, esa es la idea de Pedro. Busquen la paz y síganla. Entonces, por favor, hermanos, con cariño se los digo como su pastor. Algunos de ustedes quieren arreglar las cosas y siguen haciendo mal. ¿Cómo vas a arreglar la situación en tu familia si no te apartas del mal? Paso número 1, apártese del mal y empiece a hacer el bien. Sencillo. Segundo, busca la paz y síguela. Si ya dejaste de hacer el mal, ¿qué necesitas hacer para buscar la paz con esa persona? ¿Necesitas restituir? ¿Necesitas enfrentar las consecuencias de tu pecado de una manera responsable a lo mejor? ¿Necesitas tratar esta área de la restitución? ¿Sabes que hay cosas que jamás vas a poder restituir? Si tú estás tomado un día, vas manejando un auto y atropellas a una persona y muere, ¿cómo restituyes eso? ¿Cómo lo restituyes?
Tú no puedes resucitar a la persona a menos que Dios te dé esa capacidad. ¿Me entiendes? Hay cosas que se pierden a causa del pecado que son irreparables. Para Dios no hay nada imposible, nada imposible. Pero tienes que entender que las consecuencias de nuestro pecado rompen relaciones, dañan gente, lastiman personas. Es muy importante entender esto. Entonces, por eso la invitación de Pedro y del apóstol Pablo es que tú y yo tenemos que dejar el mal y luego buscar la paz y seguirla. Y aquí creo, en esa etapa, es donde muchos creyentes, lamentablemente, muchos creyentes se detienen. O sea, ellos dicen, bueno, yo ya dejé el mal, ¿verdad? Dejé el mal, estoy empezando a hacer el bien, pero mira, ella no quiere. Pero mira, él no me hace caso. Pero entonces necesitas ser más activo en buscar la paz. Procura la paz. Observa esa secuencia. Aquí está el mal, ¿verdad? De este lado, aquí está lo malo. Bueno, esto debe ser sacado de tu vida. Debes empezar a hacer el bien, muy claramente. Pero de esto, tú y yo somos llamados a buscar la paz. Y son dos cosas diferentes. Es distinto. Observa, por favor, es distinto. Hiciste lo malo, arrepiéntete, busca al Señor, empieza a portarte bien, qué lindo. Pero luego buscar la paz es donde muchos cristianos se detienen. Yo ya no estoy haciendo mal. Pues sí, pero tampoco estás buscando la paz con la persona. No estás procurando hacer lo necesario, restituir, arreglar, pagar, lo que fuera que tocara para el pecado que tú hiciste. Entienda, es un paso que hay que dar completo. Y todo esto que te estoy platicando apenas tiene que ver con el estado del corazón. Todavía no entramos a cómo escuchar y todavía no entramos a cómo hablar. Y la Biblia dice mucho de las dos cosas. Pero no tiene sentido si el corazón sigue con problemas. Vas a comunicar lo que hay en el corazón. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Puedes decir perdón 2 días, 3 días, 4 días, una semana, pero si realmente no estás arrepentido, tu pecado va a volver a salir. Se va a volver a manifestar de una forma o de otra. El rencor va a volver a salir, el odio va a volver a salir, la lascivia, la avaricia, los celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, van a volver a salir porque están en el corazón. Por eso la Escritura nos invita a desarraigarlas del corazón antes de pensar en hablar. Antes de que vayas a pedirle perdón a tu hijo, tienes que arrepentirte de tu pecado. Antes de que vayas y hables para una reconciliación con tu suegra, antes de que hagas eso, revisa tu corazón. Si vas mal en tu corazón, esa plática te apuesto que va a ser la bomba, ¡pum!, lo que va a detonar el asunto. No sabe cuánta gente, hermano, ¿cuánta gente le pasa eso? Tienen un problema del corazón, no lo arreglan y dicen, vamos a sentarnos a aclarar las cosas porque esto es malentendido. Pero van enojados, van con envidia, van con celos, van con rencor y se sientan a hablar. ¿Qué crees que sucede? ¿Lo arreglan? No, termina peor. ¿Le ha tocado ir a esas reuniones de familia? Híjole, a mí me dan miedo esas reuniones de familia. No, es que nos reunimos los 6 hermanos para hablar de la herencia del abuelo. ¿Cómo? ¿Se reunieron los 6 hermanos, los 7? Sí, ahí nos reunimos para poner las cartas sobre la mesa. Y te cuento qué hicieron espiritualmente hablando. Pusieron las cartas de avaricia sobre la mesa, las cartas de codicia sobre la mesa y las cartas de envidia sobre la mesa. ¿Cómo crees que terminan esas reuniones? No se vuelven a hablar. Cuando sale bien, no se golpean. Pero nos ha tocado ver hermanos de carne golpeándose por la accesoria que una mamita dejó por ahí. Nos ha tocado ver nueras peleándose, nietos golpeándose a patadas porque el abuelo tenía una motoneta que dejó ahí cuando murió. Y lo quieren hablar, o sea, se reúnen para qué. No dicen vamos a vernos el lunes a las 4 para golpearnos. No dicen eso. Dicen vamos a vernos el lunes a las 4 para hablar. Pero como el problema es en el corazón, cuando se sientan a hablar de la abundancia del corazón, habla la boca y entonces el problema se hace más grave. Según esto, pues, no vayas a hablar con una persona hasta que hayas arreglado tus problemas de corazón.
Si lo haces al revés, vas a herir a esa persona, o vas a mentir, o vas a agravar el problema, o te vas a justificar de tu pecado y vas a hacer más grande la herida. Necesitas empezar por el corazón. Y entonces termino con este consejito, ¿sale? Basado en lo que dice la Escritura: todo hombre sea tardo para hablar, pronto para oír y tardo para airarse, Santiago 1:19. Y este es el consejito que te quiero dar. Si la persona con quien tienes un problema, la relación que no está bien, con quien se dio el malentendido, si es tu esposa o tu esposo, y te dice: mira, voy a hablar contigo de este tema, pero dame un día, 2 días, 3 días, dame una semana, dáselos. ¿Por qué? Porque puede indicar sencillamente que antes de que la persona llegue a hablar contigo, tiene que trabajar en asuntos del corazón y necesitas darle ese tiempo. Si tú descubriste algo aquí y en ese instante estás allí como un cuchillito de palo: no, pero dime, traigan un tehuacán con chile y ahorita le vamos a sacar aquí la verdad, agárrenlo para que confiese. Puede ser que lo que te va a decir en ese momento es: no me importa lo que hice y no estoy arrepentido, y te lastima más. Si una persona te pide tiempo, dáselo, porque tiene que ser tardo para hablar. Entonces, dale tiempo. Podría, con cariño, hermanas, mujeres, ¿podría usted aceptar ese consejo? Si tu esposo varón, que de por sí no quiere hablar, un día tú le preguntas algo importante y tu esposo te dice: mira, no quiero hablar ahorita, vamos a hablar en la noche, vamos a hablar mañana, dale ese tiempo. Ahora, si ya van 7 días que te dice lo mismo, bueno, insiste un poco más, pero entiéndame, es válido que tu esposo necesite, que tu hija, que tu hijo necesite. El ser insistente no hace que la verdad salga porque tú estás insistiendo. Tiene que venir de un arrepentimiento del corazón. ¿En qué áreas entonces, mis amados, ustedes y yo necesitaríamos hacer algún cambio esta semana? ¿Cómo están hablando? ¿Cómo conversan? ¿Cómo arreglan los malos entendidos? ¿Cómo arreglan las consecuencias del pecado? Todavía no llegamos a cómo hablar. Eso viene después. Va a ver, usted se va a impresionar de lo que la Biblia dice. Pero todavía no llegamos allá. No tiene sentido llegar a hablar del oído o llegar a hablar de la lengua si no hemos trabajado en el corazón. ¿Quieres arreglar un problema con tu vecino? No vayas si tu corazón no está bien. ¿Tuviste una discusión con alguien en el trabajo? No vayas cuando estés enojado. Oye, te peleaste con alguien, un familiar, no vayas cuando estés hirviendo con una ira incontrolada. Va a salir mal. Necesitas trabajar en tu corazón. Tienes que ir a pedir perdón, realmente ve arrepentido. Si no vas arrepentido y la persona te dice algo que no esperabas, eso termina peor. No sabe de verdad cuántas veces hemos visto estos problemas y se arreglan con esta cosa muy sencilla. Toma tiempo para ir delante de Dios y examinar tu corazón. Oramos. Papá, gracias por tu palabra. Gracias porque dices en la Escritura que tú tienes tus oídos atentos al justo. Y te damos las gracias porque aquí hay muchas personas justas que quieren hacer lo correcto, quieren hacer lo bueno, quieren en verdad enmendar esas relaciones que no están bien. Y hoy te pedimos gracia para saber cómo, cuándo y dónde hacerlo. Pero claramente nos dices que lo primero que hay que hacer es apartarnos del mal. Y después tenemos que buscar la paz y perseguirla. Va a ser elusiva a veces, va a ser difícil obtenerla, pero nuestro trabajo es que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que buscar estar en paz con todos los hombres. Hacer lo que contribuye a la paz, no lo que contribuye a los problemas, sino lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así nos enseñas en tu palabra. Y oramos, todos los que estamos aquí necesitamos aprender algo de esto y necesitamos practicarlo mejor. Oro especialmente por los matrimonios en los que hay información falsa
que el enemigo ha metido, que se han dicho. Oro por los matrimonios en los que la comunicación no es la correcta, se han rendido por las ofensas, están viviendo consecuencias del pecado. Hoy oramos por esos matrimonios para que en tu gracia tú intervengas y les des a las partes en estos conflictos tu gracia para saber escuchar, para ser tardos para hablar, para ser tardos para irarse, pero que nos des tu gracia para apartarnos del mal, Señor, y para buscar la paz y seguirla. No va a ser fácil. Buscar la paz no viene por ignorar el problema, no viene por no hablar. La paz no va a llegar si ignoramos lo que está pasando. La paz va a venir, Señor, cuando nos apartamos del mal y hacemos lo que contribuye a la paz. Hay que abonar a la paz, hay que contribuir a lo que pacifique. Y muchas veces callarnos contribuye a la confusión, contribuye a la especulación, a la mentira. Oro que nos des la capacidad con tu Espíritu Santo para hacer cambios concretos con nuestros amigos en el trabajo, en los matrimonios, con nuestros padres, nuestros suegros, nuestros hijos. Es tan importante la comunicación, Señor, y te pedimos que la verdad de tu palabra llegue a nuestra vida de una manera tan clara que no tengamos duda de que estás hablándonos respecto a lo que debemos cambiar. Te amamos y te damos las gracias por comunicarte con nosotros de una manera tan clara. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos esto muy, muy agradecidos. Amén.